hablábamos hace un momento, ¿no? Estamos en una situación particular, de más está decirlo, pero pareciera que por momentos la situación se sufre y por otra parte se vive. O sea, quiero decir con esto, en algún beneficio. Entonces, uno piensa y digo, en una situación así, ¿todo vale? Y más que nada hablando de lo económico y financiero. Juan Carlos Bacareza, buenas noches, ¿qué tal? Gracias como siempre, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, Jorge, un gusto. Gracias por estar en tu programa, muy amable. Es complicado ¿Todo hablar vale? de... ¿Cómo? ¿Todo vale, digo? No, no vale todo, porque en realidad el hombre es materia y espíritu, cuando hablamos de ser humano, ¿no? Entonces lo que sucede en estas circunstancias es a lo mejor replantearse el temple de todos nosotros para saber el punto medio del equilibrio entre que todo vale y todo no vale. Estas situaciones tan especiales como es la pandemia ponen justamente, desnudan el carácter y la situación de una sociedad, ¿no? El carácter en el sentido del proceder de una sociedad en general. Nos desnudan a todos. Es tan violento lo que pasa en el sentido de no de violencia física, sino de violencia ética, moral y cultural ante algo que uno desconoce, que sin lugar a dudas desnudan toda la problemática que tiene una sociedad. Una de esas problemáticas puede ser que haya una parte de la sociedad, Jorge, para la que todo vale, otra parte que no, otra parte que entienda que es una situación y un momento de descarnar el alma y actuar en consecuencia. Y, y como siempre están aquellos que se aprovechan de las oportunidades, ¿no? Así creo ¿Y que cómo estamos hoy? ¿Cómo eh, ves este escenario? yo veo un escenario complejo porque se necesita conducción estratégica en momentos de esta naturaleza. Y me da la sensación, creo, no me da la sensación, creo, respecto a nosotros, a Latinoamérica, creo que hay una falla estructural en las conducciones políticas. Y englobo todo, englobo Chile, Brasil, Perú, acá no se salva nadie, Colombia, Ecuador. Puede ser a lo mejor que haya un sentido distinto en Uruguay. Y también veo la falta de líderes mundiales ante una situación de esta naturaleza, porque todavía no sabemos bien, no se sabe bien de dónde. Fíjate, Jorge, qué cosa particular, digamos, ¿no? ¿De dónde nació la pandemia? ¿Cómo nació esta pandemia? ¿Es cierto que es de algún animal que habita en la determinada sociedad oriental? ¿O es cierto que hubo algún error fáctico en un laboratorio? ¿Cuál es? En principio no sabemos de dónde viene esto. Hoy volví a escuchar a un especialista hablando, porque le habían preguntado sobre si los gatos y los perros transmitían este virus, y él, parece que alguien dijo eso previo a lo que yo lo he visto, y él dice que en ninguna revista de especialidad de esto se comprueba que gatos y perros, que los argentinos somos tan mascoteros somos, y Sí, volvió a sí. hablar, del murciélago y de ese animal que nunca me acuerdo el nombre, que se puede comer en Oriente, que dice que son transmisores. Y bueno, ante eso y ante la problemática eh, de la pandemia, en los lugares de donde nació, que no se puede creer que prácticamente ya esté controlada, que no se puede creer que haya muy pocos infectados, que no se puede creer que los países que están alrededor la voy a nombrar, de China, no se sepa nada, no sé,
de Vietnam, de todos esos lugares, inclusive de la otra China, de Taiwán, la verdad que uno te encierran en una tiniebla, Jorge. Te encierran en una tiniebla. Dudas, No muchas sabemos dudas. la verdad. No sabemos la verdad, Jorge. Si es por especulación política o es por especulación de tipo económico financiero, si es por la controversia mundial que hay entre los dos polos hegemónicos, tres, si queremos incluir a Rusia, de China y Estados Unidos. Y en realidad nosotros no sabemos. ¿Quién sabe bien? Por lo menos el pueblo llano como nosotros. Entonces, bueno, ante esa alternativa, hay una desazón muy grande en la sociedad y hay miedo, hay falta de perspectiva y de futuro. Es muy grave cuando a una sociedad se le quita la perspectiva del futuro. Es como nos sucede a nosotros. Hoy estamos a lo mejor programando, vos estás programando lo que haces en estos ciclos donde apareces, y hay una programación, hay una formación hacia un hecho que se va a realizar en el futuro. Yo puedo hacerlo lo mismo en el área universitaria, programar las clases, pero hay empresarios que habían programado su empresa para el 20, el 21, el 22, y hoy ya no sabemos si tenemos futuro. No se sabe. Siempre la sociedad va a salir, siempre desde el punto de vista del conjunto. Ha atravesado momentos gravísimos en la vida la sociedad, gravísimos. Guerras mundiales, catástrofes, crisis económicas, pandemias impresionantes como fue la gripe española. Pero hoy tenemos una impronta comunicativa muy, muy, muy fuerte que me parece que desestabiliza en general la mente y la situación espiritual de la sociedad. Eso creo yo que pasa. Sí, sí. Hoy estamos viviendo una situación bastante particular, seguimos, ¿no? Hablando de esto, Juan Carlos, y vemos que hace unos días el dólar paralelo se separó más, diríamos, del oficial y es una brecha histórica. ¿A qué se debe otra vez el dólar? O sea, ¿está relacionado con la inflación? ¿Está relacionado con la desconfianza y la inseguridad? ¿A qué se debe este pico nuevamente del dólar? Yo creo que hay una inflación acumulada que no se expandió durante el 2020 y que se está expandiendo en el 2021. La inflación, que puede tener determinadas causas, ¿no? En principio, un sector grande de la ortodoxia económica habla obviamente, de la emisión monetaria tan importante que hubo en el 2020. Hasta tal punto hemos llegado de emisión monetaria que si uno se para ahora en marzo, ponerle marzo, abril, vamos a poner en marzo, y el Estado en pesos que le vencen en el año, la tesorería, tiene más o menos 1 billón de pesos que renovar, 1 billón de pesos, pero debe dos en títulos, la tesorería. Y el Banco Central tiene tomado del mercado, de los bancos, entre las famosas LELIQ y los pases pasivos, que es plata que los bancos le prestan al Banco Central, lo que pasa es que los pases pasivos son a corto plazo y las LELIQ son más largas. 3 billones de pesos. Si vos juntás esas dos planchas, habla de una deuda de 5 billones de pesos, en pesos. Nos estamos olvidando de la reprogramación que hubo con los acreedores y del tema del Fondo Monetario Internacional. En estas semanas que pasaron, hubo vencimiento.
y una parte del vencimiento que tenía la Tesorería Nacional no se renovó, al compás de la inflación del 4,8. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que se está pagando no llega ni a alcanzar la inflación. Entonces tenemos una proyección de una inflación de tasas de interés inferiores a la inflación. Tenemos demasiado dinero circulante. Tenemos caída de recaudación del año pasado. Tenemos precios de lo que vendemos al exterior que han subido. Todos decimos, si sube la carne, sube las hojas, sube el trigo, el maíz, ¿tendría que repercutir acá? Y en teoría no. En teoría no. Digamos, porque bueno, el precio que se paga en el exterior acá es menor porque sufren retenciones, se le quita al que exporta una parte importante. En soja el 35%, en maíz y en trigo menos, en carne menos. Pero sin embargo, cuando hay un aumento de lo que uno exporta, siempre algún puntito de inflación acompaña. Acompaña porque justamente es comida. O es comida directa o es comida para animales. Eso le pasa a Brasil, a Chile, a todos los que exportamos materia prima. No en el nivel de Argentina. Vos fíjate que estaban programando un 29% en el presupuesto del 2020, que se hizo el 2020 para el 2021, que lo hizo el Ministerio de Economía. La inflación era 29%. Yo en algún momento, yo no me acuerdo si con vos o en algún otro programa, de principio de año y fin de año me preguntaron qué pensaba de cómo iba a estar la inflación en el 2021. Yo hablé del 40%, no hablé del 29%. Está escrito y grabado eso. Hoy ya se tiene miedo de que supere el 40%. Mirá lo que te estoy diciendo. Pero uno, ¿por qué? Porque es mago, no. Por todos los elementos económicos que yo dije recién, que habían quedado trabados en el año 2020. Y otro problema grave también es que las empresas que están trabajando no trabajan al 100% de la capacidad, trabajan menos. Debemos tener un promedio del 50%. Y eso hace que haya costos fijos que se incorporen a los bienes producidos. Hay inflación en el mundo. Cuidado, Estados Unidos en el 2020 tenía 1,4 en el primer trimestre y hoy anda en 1,7. Brasil tenía algo de 2 y hoy ya tiene más. Hay una inflación en el mundo debido a la gran emisión, porque la emisión, yo en esto tengo diferencia con cuando hablan los ortodoxos. Cuando hay emisión contra nada, obviamente se sacude el tema inflacionario. Pero cuando hay emisión contra producción, no. Ahí se equilibra. Claro. Y también hay que pensar que en el gobierno anterior, en la administración anterior, no hubo emisión los últimos 2 años, casi cero, y sin embargo hubo inflación. Pero lo que nos separa estos $2 es la problemática que se tiene para importar. Hay muchos importadores que como no reciben el dólar oficial porque está restringido, el de 100 pesos, 90 y pico de pesos, para importar, sí. Están recurriendo al contado con liquidación. Compran bonos en pesos y los venden en dólares legalmente, ¿eh? Legalmente. Y ahí está 144, 145, 146, 150. Se hacen de dólar a 150. Cuando vos querés incorporar la materia prima, que en vez de comprarla a 100 para fabricar en la Argentina, la compraste a 150, ¿qué vas a mandar al costo? El costo oficial de mayorista del Estado, que te da 98 pesos o 97, o vas a incorporar los 144. Vas a incorporar los 144. También eso genera aumento de precios en determinados ítems. Es decir, hay mecanismos históricos del 2020 y hay mecanismos que está usando el Estado, que justamente el Estado
está interactuando en el contado con liquidación que hacen que se dispare el valor del dólar. Si se dispara el contado con liquidación, obviamente hay un futuro que abreva en los especuladores, si querés, financieros o aquellos que están en las finanzas y ven que no hay una retracción en el índice inflacionario y van al dólar no oficial, digamos, al dólar blue. Es decir, se juegan muchas variables en esto, ¿no? Fíjate vos que el aumento del dólar blue superó en un día, en 2 días, superó la sumatoria de los intereses que te hubiera pagado un plazo fijo a 3 meses. Entonces, ¿viste? Esto llama la atención. Llama la atención, va. No es simple de controlar, ¿no? Nos queda un minuto, Juan Carlos. El último minuto. El Estado tiene 2 herramientas. Tiene 2 problemas. Puede pretender aumentar la tasa de interés para que no se vaya el dinero al dólar. Y tiene esta semana que renovar una cantidad impresionante de deuda que tiene la tesorería. Y está subiendo tasa para poder renovarla y no emitir, porque si no la renueva, le tiene que pedir al Banco Central y hay emisión más. Si yo renuevo. Y está ofreciendo, escúchame bien, está ofreciendo un título al año 22, creo que, al 22%, disculpame, 22%, que es muy barato, pero que le permite a los bancos usarlo como encaje. Los bancos, una plata de la que recaudan, tienen que ponerla en el banco a cero, en el Banco Central a cero. Está ofreciendo un título para renovar lo que debe la tesorería y que ese título al 22, que no es nada, pero entre cero que te paguen y te paguen el 22, ¿qué elegís vos? Que te paguen el 22. Seguro. Es decir, está usando instrumentos de toda naturaleza para neutralizar la cantidad de dinero que hay en el mercado. Que es un problema. Sí, un grave problema, un grave problema. Juan Carlos, te quiero agradecer como siempre este ratito. No, gracias a vos, Jorge, y bueno, nos seguiremos viendo y hablando de estos problemas. Ojalá que algún día hablemos de futuro. Seguro. Un futuro más promisorio. Seguro. Gracias, Jorge, seguro. muy amable. Gracias, Juan Carlos. Pausa.